¿Qué tal? Buenas tardes, hoy miércoles 7 de abril presentamos la emisión número 24 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Marco Antonio Moreno hace una remembranza de un personaje que mucho tuvo que ver con la democratización del país, el ingeniero Eberto Castillo. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que por su importancia trascienden a la semana en que fueron noticia. Luego, en la sección de diálogos y debates, abordaremos un tema político de primordial importancia: la derecha, orígenes y principios. Posteriormente, en nuestra sección ¿Qué ver, qué escuchar, qué leer?, Adriana Pineda nos invita a la lectura de un libro de esos que son imprescindibles y que merece ser más conocido: Cómo el neoliberalismo enjauló a México, del doctor en economía Alejandro Álvarez Béjar. Finalmente, en la sección de Dialogando con el Arte y la Cultura, Adriana Paola entrevista a Araceli González, mujer indígena náhuatl, actriz de teatro y escritora de cuentos radiofónicos. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, damos la palabra a Marco Antonio para rememorar al ingeniero Eberto Castillo. Gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. 2 días antes del que nosotros estamos, un 5 de abril, pero de 1997, recordamos la muerte del ingeniero Eberto Castillo Martínez. Él tuvo una vida política muy interesante, dejó un legado político en la situación de la democratización de nuestro país. El ingeniero Eberto Castillo participó desde 1956 acompañando al expresidente Lázaro Cárdenas del Río como su secretario particular. Incluso estuvo llamado también por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo de Lázaro Cárdenas. Él participó, comenzó su participación política acompañando ya como expresidente don Lázaro Cárdenas a la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Independencia Económica y la Paz. Esta conferencia se celebró en la Ciudad de México en el año de 1961, por el mes de marzo. De esa reunión surgió una cuestión muy importante: el Movimiento de Liberación Nacional, que tenía el propósito de unificar a la izquierda mexicana. De hecho, el ingeniero Eberto Castillo formó parte de su comité nacional y llegó a ser su dirigente. Posteriormente, el ingeniero Eberto estuvo en la delegación mexicana que participó en la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de Asia, África y América Latina. Esto fue en 1966 en La Habana. Apoyó movimientos como los de los ferrocarrileros del 59 al 60, el de los médicos en 1965, exigiendo mejoras salariales. No obstante, su participación en el movimiento estudiantil de 1968 le dio un enorme prestigio. Siendo profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, formó parte de la coalición de profesores de enseñanza media y superior pro libertades democráticas, junto con José Revueltas y Elide Gortari. El ingeniero Castillo planteó incluso en un mitin frente a Rectoría un planteamiento que decía que los estudiantes no son delincuentes,
ni tienen propósitos de subversión del orden institucional, que los líderes estudiantiles están dispuestos a entablar un diálogo con las autoridades del país. Bueno, esto fue en el mes de agosto. 6 días después, en una movilización en el del Consejo Nacional de Huelga, en el Zócalo de la Ciudad de México, representación de la coalición de profesores dio un discurso muy interesante. A partir de ahí, 6 días después, el ingeniero Eberto Castillo es tomado preso y sale de la prisión de Lecumberri hasta el año de 1971. A partir de ese entonces, forma el Comité Nacional de Auscultación y Organización, junto con personajes como Demetrio Vallejo, Luis Villoro, para finalmente constituir el Partido Mexicano de los Trabajadores. En 1988 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista, pero al final declinó su candidatura a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Después de esas elecciones, fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática, donde finalmente después fue candidato a gobernador al estado de Veracruz. Eberto Castillo apoyó al ZLN, reconociendo su lucha y además integrándose a la Comisión de Concordia y Pacificación, la famosa COCOPA. Este personaje, Eberto Castillo, nos lega para los mexicanos, para la América Latina, una vida de lucha por la democracia y por... Gracias, doctor. Gracias, Marco, sin duda. Un homenaje merecido a este intelectual, este científico, este político que nunca desmayó, que siempre estuvo al frente de sus demandas y no lanzaba a otros a demandar lo que él quería fuera demandado. Gracias, Marco. Un homenaje merecido al ingeniero Eberto Castillo. Pasemos ahora a nuestra segunda sección, que es las noticias que trascienden la semana. Estas noticias son seleccionadas por quienes hacen este programa y por su importancia creemos que trascienden la semana en que el hecho ocurre. En primer lugar, vamos a escuchar a Adriana Pineda con la noticia que nos tiene preparada. Gracias por la palabra, doctor Ornelas. Y esta tarde quiero compartir con ustedes que el fin de semana pasado, Onésimo Cepeda, obispo en retiro u obispo emérito de Ecatepec, fue propuesto por el partido Fuerza por México como candidato a diputado local por el Distrito 21 del Estado de México. Y ya el lunes en la noche, el obispo había renunciado a su postulación porque el nuncio apostólico le dijo que si se presentaba a los comicios corría el riesgo de perder el obispado, y entonces declaró que ser sacerdote era más importante que ser diputado. Y bueno, antes de renunciar ya causaba polémica su precandidatura porque parecía y tenía visos de ser anticonstitucional, tanto en la Constitución Política como en la Ley de Asociaciones Religiosas hay prohibiciones al respecto. En el artículo 55 y la fracción sexta de la Constitución, ahí se señala que para ser diputado es un requisito no ser ministro de algún culto religioso. Además, en el artículo 130, ¿no?, resguarda la separación entre la Iglesia y el Estado. El inciso D señala: en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos como ciudadanos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieran dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en forma que se establezca en la ley podrán ser votados. Pues, sin embargo, él aún seguía apareciendo en el directorio de ministros de culto
de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. O sea, sigue vigente como ministro de culto de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y a este respecto, ya ministros evangélicos en 2018 se han inconformado por esta prohibición de ser votados. Señalan que se sienten como ciudadanos de segunda porque no tienen derechos políticos plenos y plantean las modificaciones al 130 y a esta ley de asociaciones religiosas y culto público. Y pues surge la pregunta, que si estas disposiciones son discriminatorias y violatorias de las garantías de estos, de los ministros, pero sin embargo, si se toma en consideración el proceso histórico que llevó México a la búsqueda de la laicidad del Estado, ¿no? Resulta entonces indispensable separar en las personas el poder político y el poder religioso. Ya que los ministros de culto pues sirven a comunidades diversas y dejarían de hacerlo si favorecen a un partido. En fin, pues esto es todo un tema de debate que también ya tiene tiempo y que parece que hay que preservar la laicidad del Estado mexicano. Gracias por la palabra, doctor. Gracias a ti, Adriana. Interesante la polémica como la planteas sobre esta posibilidad de que ministros de algún culto religioso puedan participar en política. El problema está que, ¿qué tal si forman parte de partidos distintos? Significaría que la iglesia no es homogénea y eso es otro problema eclesiástico. Gracias Adriana. Nos mueve a la reflexión tu noticia. Marco Antonio Moreno, tu noticia, por favor. Gracias, doctor. Gracias, compañeros. Les tengo una noticia a los compañeros de diálogos y debates. La semana pasada, más de 30 líderes de América Latina, entre ellos 12 expresidentes, ex cancilleres y dirigentes políticos, se pronunciaron en contra de la intromisión en asuntos internos de Bolivia por parte del secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este personaje, Luis Almagro, planteó la necesidad de reformas al sistema judicial boliviano, así como de una comisión para investigar casos de corrupción. Bueno, es el colmo. En Bolivia se dio un proceso electoral muy importante, se recuperó el espíritu democrático, se empieza a trabajar por parte del presidente actual y finalmente, por fortuna, los expresidentes Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff de Brasil, Fernando Lugo de Paraguay, Rafael Correa de Ecuador, José Mujica de Uruguay y el propio Evo Morales de Bolivia hicieron una declaración a todos los medios estatales de esa nación para rechazar esta intromisión de este nefasto personaje que es Luis Almagro, que actualmente está al mando, desgraciadamente, de la Organización de Estados Americanos. Esa es la noticia, doctor. Seguramente va a trascender esta noticia porque este irrespetuoso militante contra los gobiernos progresistas no puede seguir con tanta impunidad metiéndose en asuntos de países que no le piden su participación. Adriana Paola, escuchamos tu comentario a la noticia. Claro que sí, Doc, muchas gracias. Y bueno, considerando que se conmemora el Día Mundial de la Salud, es la noticia que comparto el día de hoy, es con relación a las condiciones sanitarias en América, en el Cono Sur, en esta ocasión, en el Cono Sur de nuestra América, que sabemos que, bueno, la pandemia de COVID-19 ha impactado tremendamente a todas las comunidades a escala global, pero en estos momentos es Brasil el que tiene un despunte muy elevado en casos y en muertes por causa de COVID. Y
Y bueno, en esta complejidad de la cepa con esta variante que se conoce, que se denomina variante de Brasil, o que se ha hecho llamar, se ha llamado variante de Brasil, y que bueno, se ha esparcido pues en todo el cono sur. Obviamente hay estudios que dicen que llegó de Japón, pero bueno, es en Brasil en donde se ha propagado más, y bueno, la voracidad que tiene esta nueva variante es que pues al parecer es doblemente transmisible o incluso más, y entonces está generando un proceso en el que pues las comunidades están siendo ampliamente afectadas, ¿no? Brasil, Perú, Uruguay, Chile, Paraguay y demás. Y bueno, sabemos que en Chile y Uruguay están avanzando rápidamente en el proceso de distribución de la vacuna, pero también sabemos que las condiciones de distribución y acceso a las vacunas no son pues de forma equitativa en todo el mundo, ¿no? Así como hay países que pues logísticamente, porque tienen tal vez mucho más no solo el recurso económico, sino el control de los medios de producción y hasta de investigación, bueno, que son los que están distribuyendo mucho más las vacunas, y sabemos que hay regiones en el mundo que ni siquiera han podido iniciar el proceso de vacunación por las condiciones de inequidad que prevalecen. Entonces, bueno, creo que el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud es nuevamente el pretexto para reflexionar sobre la inequidad que prevalece en el mundo, sobre el acceso a la salud y en condiciones realmente equitativas. Entonces, bueno, sería mi colaboración de esta semana, Doc. Gracias, Paola. En efecto, la pandemia ha mostrado la desigualdad que hay en el mundo y las dificultades que tienen muchos países para vacunar a su población. Hay una excepción interesante, Cuba. Cuba está por cubrir a su población total y está desarrollando 5 vacunas que pueden resolver mucho el problema porque serían para países con dificultades económicas para adquirir las vacunas a las grandes empresas que están haciendo su agosto en abril. Gracias, Paola. Bien, pues gracias. Con eso terminamos nuestra segunda sección y pasamos de inmediato a la tercera sección, que es el debate que sostienen nuestros panelistas. Hoy hemos escogido un tema que nos parece de fundamental importancia para la vida política y social del país: la derecha, sus orígenes y principios. En las ciencias sociales existen categorías creadas para advertir de la existencia de un proceso o designar un acontecimiento que debe ser explicado. Sin embargo, algunas de esas categorías, si no es que todas, no alcanzan la unanimidad que sí se logra, por ejemplo, en las llamadas ciencias duras, como la física o la química. Es decir, en las ciencias sociales es difícil que se acepte una definición única por quienes estudian los fenómenos y procesos de la realidad social, o son incluso sus protagonistas. Por ejemplo, de la democracia existen tantas definiciones como investigadores hay, y cada quien escoge aquella que mejor se ajusta a su visión teórica e ideológica. Pues otra de esas categorías que no alcanza unanimidad es el significado de la derecha en política, por ejemplo. Sin embargo, la derecha existe, la hemos llamado, la hemos criticado, hemos dicho que ahí está, y el día de hoy dedicamos esta categoría a nuestras reflexiones, no con el fin de definirla, sino de conocerla y poner en claro, desde distintos puntos de vista, cuáles son sus orígenes, sus propuestas, sus perspectivas y qué significado tiene la derecha en nuestro país. Participan en el panel Adriana Paola, Adriana Pineda y Marco Antonio Moreno. Una pregunta para todos al iniciar este debate: ¿qué es la derecha y cuáles son sus orígenes en México? Empezamos con Adriana Paola. Una posible respuesta, una aproximación a esta pregunta.
Claro que sí, Doc, muchas gracias. Bueno, me parece que la derecha es, como bien dice, tal vez no es el espacio en el que vamos a definirla, pero creo que, y recupero los magníficos aportes de Gramsci en cuanto a la intelectual orgánico, y me parece que el intelectual orgánico siempre, o sea, que todas las clases tienen un intelectual orgánico, ¿no? Y en este sentido me parece importante reconocer cuál ha sido la historia de la derecha en México, ¿no? Pensemos en estas estructuras del Yunque, de los legionarios de Cristo, digo, el obispo que efectivamente no quiere dejar el lucrativo espacio del obispado, ¿no? Onésimo Cepeda ha sido uno de estos intelectuales orgánicos de la clase en el poder, de la clase de la derecha en el poder, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen discursos desde la derecha mexicana? Que además muchas veces sabemos que se ha formado también desde esa parte, considerando el intelectual orgánico, no solamente el intelectual orgánico que se forma en las universidades, pero sabemos que la derecha, pues muchos de sus intelectuales orgánicos se han formado en el extranjero y entonces, bueno, se integran discursos neoliberales y demás. Y por otra parte, está ese activismo de derecha que se ha ampliado en capas de la clase, de la denominada clase media, y pues como diría Benedetti, medio desinformados, medio de aquí, de allá y demás, ¿verdad? Entonces, creo que es un aspecto importante con relación a la derecha mexicana, ha sido, pues como cualquier otra derecha, pues el enfoque ultraconservador, y retomo nuevamente la presencia de Onésimo Cepeda, que en procesos legislativos siempre ha estado promulgando o enfatizando desde su quehacer religioso esa penetración, esa interiorización simbólica de contenidos de conservadores, ¿no? En torno, por ejemplo, no sé, a cuestiones como el aborto, como una serie de legislaciones necesarias para nuestro país y que, bueno, el enfoque conservador ha estado ahí mucho con estos cuadros de derecha, ¿no? Pensemos cuando la famosa ley de la familia en el 2001, si no mal no recuerdo, eran jóvenes de instituciones educativas poblanas vinculadas con la iglesia, como el Benavente y otras instituciones del tipo, que estaban los jovencitos gritando fuera del Congreso que no se pasara esa ley, que sí se pasara esa ley porque era la que iba a prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, o pues el aborto, o bueno, incluso criminalizaban casi el ser madres solteras, porque pues la familia tenía que ser el pilar y la familia estaba constituida por el esposo, la esposa y los hijos, ¿no? Entonces, bueno, una construcción simbólica que sabemos que promueve la derecha y que se filtra en todas estas capas. Entonces, creo que una estrategia que siempre ha utilizado es la parte educativa, y es tremenda, ¿verdad? Porque además sabemos que muchas veces es esa interiorización simbólica, pero además para el caso de México, y por lo menos en el contexto actual, creo que a nivel de debates demasiado simplistas, ¿no? Donde permea más la desinformación que tal vez el debate crítico desde una postura que podría ser diferente, pero con lo que valdría la pena incluso debatir, y sin embargo cada vez es un debate más vacío y únicamente descalificador de cualquier otra práctica o cualquier otro enfoque político, social, económico y demás. Bueno. Gracias, Paola. Marco, ¿qué nos dices tú de la derecha mexicana? Gracias, doctor. Y bueno, la derecha es una clase social. Una clase social que está ubicada fundamentalmente en grupos conservadores, pero tiene sus diferentes niveles: conservadores moderados, conservadores y ultraconservadores radicales.
Y esto es en nuestro país. Hay surge, más que otra cosa, pues datan los historiadores, nos dan los datos desde la conquista. La derecha se refleja también en el proceso independentista y, sin embargo, en el siglo pasado surge una derecha política fundamentalmente organizada por el sinarquismo, la Unión Nacional Sinarquista de México. Y de alguna manera, pues están ahí incluidos algunos partidos políticos, como por ejemplo el Partido Acción Nacional, el Partido Demócrata Cristiano. En los años 40 y 50 surge un Partido Demócrata Cristiano, ¿sí? Un dirigente, creo que era Goyás, que fue miembro del sinarquismo. En esas épocas hay algunas organizaciones patronales que se forman, como es la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y de alguna manera estas organizaciones empresariales se ligan también a organizaciones políticas religiosas, como ya lo señalaba Paola, como es el caso de los Caballeros de Colón y los Legionarios de Cristo. Bueno, pero hoy en día tenemos a una derecha que se pone una camiseta fácilmente, se acomoda una camiseta clasista, y por supuesto es una derecha neoliberal. Ha actuado últimamente de manera desbordada en nuestro país, fundamentalmente tratando de incrementar sus ganancias como empresarios, su riqueza como clase política, pero también ha tratado de incorporarse en el aparato político, fundamentalmente para poder hacer valer y para poder seguir haciendo más explotación de la cabeza de raíz. Entonces tenemos algunos personajes, por ejemplo, el empresario Lorenzo Servitje, director de la industria Bimbo, que pues es aparentemente un filantrópico, pero directamente realiza asistencia social gubernamental. Se señala a este personaje, Lorenzo, como miembro del Yunque, y junto con otros personajes y organizaciones generan la creación de instituciones de asistencia privada que han terminado fundamentalmente, son juzgadas por delitos contra los que han hecho abuso sexual contra los niños, la trata, etcétera. Y vuelve nuevamente a presentarse una situación problemática en el caso de esta derecha. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Hugo Salinas Price. Él fue fundador del Grupo Electra, padre de Ricardo Salinas Pliego, actual propietario de TV Azteca. Y se dice que fue el promotor del Muro, una de las organizaciones pantallas del Yunque, y que apoyó el llamado Partido Nacionalista Mexicano en los años 50, desde los años 50. Hoy los tenemos a esta derecha actuando fundamentalmente en diferentes organizaciones y partidos, Vamos México, ligados al panismo, etcétera, para frenar toda una iniciativa que está planteando el gobierno federal. Ellos básicamente están generando toda una expectativa de que son los salvadores, ¿sí?, ante un personaje, porque lo califican al actual presidente como un personaje dictatorial, cuando ellos pues no han sido otra cosa más que impulsores de posturas dictatoriales
que otrora, hace unos 40 o 50 años, querían hacer en México toda una figura franquista para este gobierno. Así yo puedo decir que la derecha, pues, no surgió en el siglo pasado, ya data de muchos años, de varios siglos atrás, pero también es una clase social que ha estado combatiendo las ideas progresistas y las ideas revolucionarias de cambio en nuestro país. Gracias, doctor. Gracias, Marco. Pues la derecha está ahí, vive, se mueve. Efectivamente, en el siglo XIX, su enfrentamiento con los liberales deja una huella histórica trascendente. Adriana Pineda, ¿qué nos dices de la derecha? Hola, doctor. Muchas gracias. Sí, bueno, desde mi perspectiva, la derecha es aquel espacio social, político, cultural que pretende la preservación, la conservación del estado de las relaciones justamente sociales, políticas y económicas, las cuales están enmarcadas, están caracterizadas porque en esas relaciones hay una dominación de una minoría sobre una mayoría y en la cual pues esa minoría se ve beneficiada con un mucho mejor nivel de vida, acumulan capital, tienen mejores condiciones y en general pues ellos tienen un modo de vida mucho más holgado que las grandes mayorías que también pueden tener pues hasta trabajos informales que buscan la supervivencia día a día. Y bueno, creo que la particularidad de la derecha mexicana es que se ha identificado desde la colonia con los ideales y las ideas de la religión católica. Entonces sí, justo lo que decía Adriana Paola, ¿no? Quieren ver a la sociedad mexicana como en los ideales de ser una familia, papá, mamá, hijos, un trabajo, es decir, ¿no? una forma simplificada de vida que también me parece que hasta atenta y va en contra de la propia naturaleza humana, que es diversa y múltiple. Y bueno, sí creo que, como decía, pues viene desde la colonia y ha tenido luchas bastante significativas en México, como por ejemplo pienso en la Guerra Cristera, esta que emprendieron los católicos y que dejó muchos muertos y que gente como José Revueltas ha plasmado también en sus libros, en sus cuentos, estas batallas y estas luchas que daban por defender a Cristo Rey, ¿no? Sobre todo en el Bajío mexicano. Y pues a últimas fechas, lo que también decía Marco, ¿no? Que hay grandes oligarcas que se identifican y que mantienen y que dan todo, todas las condiciones, todo lo que está a su favor en cuanto a recursos económicos, políticos, relaciones de poder, para sostener ese status quo que nos tiene, yo creo que en este momento, y como muchas sociedades, más allá de nuestras fronteras, pero particularmente nos tiene polarizados, identificándonos quizá en la mente con una preservación de un estado, de un orden, cuando, bueno, pues en realidad tenemos unas condiciones quizá más precarias, más proletarizadas y que, bueno, que la mayoría deberíamos, pues, ir contra la explotación y la dominación. Me parece que esto es, pues, desde mi perspectiva, la caracterización que puedo hacer de la derecha.
Gracias, Adriana. En efecto, es una caracterización significativa. Creo que la derecha trata de defender un status quo que le favorece, y defiende los privilegios, pero los privilegios de ellos, ¿no? Y ahora, bueno, ahí está la pugna otra vez. Bien, pues no sé si alguien quiera agregar algo más. Si no, nos vamos al corte de la media de nuestro programa. Regresamos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de siempre, como todos los lunes, su servidor José Samuel Porras Rugerio, con mi adelanto del artículo que aparecerá el día de mañana en la versión online de la Jornada de Oriente, que lleva por título ¿Libre mercado o justicia social? Esta parece ser la disyuntiva que se presenta en nuestras sociedades como forma de organización social, de la que México no está exento y es la que explica las disputas por el control del Estado mexicano. En el artículo hago un análisis de 4 conceptos básicos que son libre mercado, Estado mínimo, justicia social y uno que a mí me parece nuevo, el uso del Estado. Ese es el contenido básico del artículo, al que muy respetuosamente les invito a leer, que se echen un brinquito a la versión online de la Jornada de Oriente, lo vean y que si tienen tiempo y llevan gusto, me hagan sus comentarios, que mucho les agradeceré. Tengan un buen día. Muchas gracias. Regresamos ahora con Adriana Pineda. Nos va a recomendar la lectura de un libro que me parece debe ser más conocido por muchos mexicanos que todavía no saben que el neoliberalismo no es solamente un aspecto económico, sino que es una propuesta civilizatoria de una clase social sobre las demás. Adriana Pineda, te escuchamos. Sí, muchas gracias otra vez por la palabra y esta tarde quiero recomendarles este libro. Les voy a mostrar. Se llama ¿Cómo el neoliberalismo enjauló a México? El contexto de los siglos XX y XXI y la alternativa de un ecosocialismo democrático, del economista Alejandro Álvarez Béjar. Este libro fue publicado por la UNAM, por la Facultad de Economía de la UNAM en 2018, es decir, tiene apenas 3 años y está escrito con un lenguaje bastante sencillo. Es un libro para todo el mundo, no solo para especialistas, pero a mí me parece muy interesante cómo, se nota que aquí hay una trayectoria como investigador de parte del autor de muchos años, que en síntesis yo podría decir que este libro se trata de cómo México pasó de ser un Estado-nación a una neocolonia norteamericana, en los términos de Alejandro Álvarez, a través de las reformas estructurales de primera y segunda generación. Él lo metaforiza como estas jaulas, a las reformas estructurales que fueron aplicadas en México, como estas jaulas que se le pusieron al país. Y para cerrar el candado, con un candado muy gordo, está el otorgamiento de autonomía a las instituciones de poder real, dice él, como, entiéndase y léase, que ya lo hemos
también abarcado acá en programas anteriores, aquí con nosotros, COFETEL, IFETEL, INE, todas estas estructuras que funcionan como un poder, no sé, como un cuarto, quinto poder, en el sentido que está la Cámara de Diputados, senadores, están el presidente, bueno, el legislativo, ejecutivo, judicial, me refiero, y también están estos institutos autónomos que hacen contrapeso y que pueden también determinar o descarrilar la política que quiere impulsar el gobernante elegido por la mayoría de los mexicanos, ¿no? Aquí esto es importantísimo, porque las políticas que dicta un gobernante emanan pues, de las facultades que les da el pueblo, de lo que él propone hacer y que el pueblo lo vota. En cambio, pues a los representantes o las cabezas de estas instituciones, pues no, nadie los elige, más bien es entre este grupo de poder, de gente que tiene la formación académica para tomar estas posiciones, que desde luego tienen una posición muy particular que defiende. Y bueno, este libro hace Alejandro Álvarez un análisis de la evolución o marcha de lo político, social y cultural, atravesando fundamentalmente por el aspecto económico de México de 1983 a la actualidad. Nos cuenta cómo hay una crisis del capital financiero nacional, del capital primeramente bancario en los 70s, y cómo la crisis interna pues hace que la banca se estatice y empiece entonces a formarse en estos grandes grupos financieros que, a través justamente de la imbricación de los capitales bancarios, industriales, comerciales, de servicios, se vuelven la financiarización el rasgo más importante de la economía. Pero también, pues aquí están la clase obrera mexicana, que ha sufrido una enorme pauperización por esta propia reorganización de la producción y las finanzas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México en términos de austeridad, de programas de cambio estructural y pues candados a las políticas públicas, y surgen pues las resistencias políticas de los sectores medios proletarizados, de la población indígena, del campesinado, de los migrantes, de los trabajadores, dice él, urbanos no asalariados, o sea, los trabajadores informales, y pues la feminización del trabajo, pero también particularmente a las mujeres, ¿no? Una proletarización de ellas. También analiza el crecimiento exponencial a partir del 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, del capitalismo criminal, que aquí calcula, bueno, retoma un estudio que hizo la Cámara de Diputados, que esta actividad criminal puede llegar hasta el 10% del PIB, o sea, equivalente a 60,000 millones de dólares. Y bueno, que no solo abarca a simples delincuentes de a pie, sino sobre todo, ¿no?, a altos mandos de la administración pública federal. Y bueno, pues este trabajo es muy recomendable, como dice el doctor Ornelas, está para todas las lecturas, todo el que esté interesado, que me parece que no es tan común que se encuentren estos datos de la economía criminal, o más bien de la actividad criminal en términos económicos, pues aquí está toda esta información. Muchas gracias por el espacio. A ti, Adriana Pineda. Bien, pues para concluir este programa, hoy tenemos una invitada muy especial. Adriana Paola conversará con Araceli Vázquez González, mujer indígena, náhuatl, actriz de teatro y escritora de cuentos radiofónicos. Le damos la bienvenida a nuestra invitada y Paola, tienes la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Ornelas. Buenas tardes nuevamente y muchísimas gracias, Araceli, por estar
esta tarde aquí acompañándonos. Efectivamente, Araceli es una mujer indígena de la región de Cuetzalan, de San Miguel Sinacapan, y ella hace teatro, es actriz de teatro, contadora de cuento, valga la redundancia, escritora de cuento radiofónico, entre muchas otras cosas. Bueno, bienvenida, Araceli, y me gustaría que nos platicaras un poco cómo surge ese interés de tu parte por el cuento, el teatro, y todo esto que escribes y que realizas. Si nos platicas un poco tu historia, cómo, en qué has participado y demás, estamos aquí para escucharte. Tayewa, Nameshta Palo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, los saludo a todos. Agradezco el espacio, Paola, gracias por contactarme y por hacer, Adriana Paola, ¿verdad? Por hacerme pues este pequeño espacio para conocer mi trabajo y lo que he realizado. En el año 2010 más o menos es el año que me acerco a las artes escénicas, empezando a hacer una obra de teatro que se llama Palagusti Numancehual Coetzalteco, ¿no? Aquí en Cuetzalan para nosotros fue un héroe, ¿no? Fue una persona pues que convocó a todos sus hermanos más iguales para ponerle un alto a los caciques, ¿no? A los caciques que se aprovechaban pues de la gente, de las comunidades, de las personas indígenas. Entonces, esa obra la hicimos en náhuatl, ¿no? Combinado náhuatl y español. Y fue dirigido por Laboratorio Escénico AC, ¿no? En ese entonces tenía su sede en Jalapa, Veracruz, y ahí es donde comienzo a integrarme. Posteriormente participaba en distintas estancias artísticas dentro pues del programa de Laboratorio Escénico, ¿no? Que también está CIARTES, que es la Compañía Intercultural de Artes Escénicas, y tuvimos una estancia en Songolican, Veracruz, exactamente en Xochioca, donde se conformó la Compañía Intercultural de Artes Escénicas. Entonces ahí empezamos a trabajar, ¿no? Luego participé en el tercer encuentro de Juventud Indígena, Matlalcueye, 2010, ¿no? Así le llamamos, y pues realizamos igual un montaje escénico donde hablábamos pues de las historias acerca de la Malinche. Y pues todo lo que tiene que ver con sus deidades. Y bueno, posteriormente me fui a CONAFE como caravanista, y posterior me fui a Jalapa, ¿no? En Jalapa fue donde empecé a acercarme a hacer radioteatros, ¿no? Con algunos grupos, con Vulcanizadora Producciones, y empecé a tomar talleres de escritura, ¿no? De escritura creativa, porque pues de repente uno dice, ¿qué voy a escribir si no se me ocurre nada, ¿no? Entonces, Roberto Peredo es un escritor que me gusta mucho cómo escribe, me gustan mucho sus libros. Pues me dijo, escribe pues de tu comunidad, escribe de lo que hay, de lo que ves, y vas a ver que va a salir algo bien bonito, ¿no? Entonces empecé a escribir, empecé a acercarme a las letras, y salió un cuento que se llama Plátanos Verdes. Es un cuento muy bonito de una niña, ¿no? Y de una viejita anciana. Y regreso a mi comunidad porque también una de mis prioridades era regresar a mi comunidad a enseñarles, ¿no? Lo que he aprendido en la ciudad. Porque a mí mi interés es acercar más jóvenes a las artes, ¿no? Para que desde nuestras comunidades podamos incidir, ¿no? Y pues dejar como a un lado esta idea a veces o este sueño a veces que tenemos de irnos a la ciudad, y bueno, irnos a la ciudad pues conlleva perder la lengua, ¿no?
perder nuestra cultura y perder todo lo que aprendemos en nuestras comunidades, dejar de abandonar las tierras, dejar de sembrar, y pues toda una historia, ¿no? Y de ahí ingreso a la radio comunitaria Chinaca de aquí de San Miguel Sinacapan. Yo empiezo a hacer radio y empiezo también a hacer como más investigaciones, ¿no? Sobre historias de mi comunidad, sobre saberes comunitarios, ¿no? Sobre las plantas medicinales, sobre la partería, sobre la comida, la gastronomía, que es algo importante también en nuestra cultura y en nuestra alimentación para poder estar sanos. Y bueno, durante del 2010 hasta el 2021 que estamos actualmente, en el año 2019, más o menos, no, perdón, 2018, metí un proyecto a Culturas Populares, que es PACMIC, y me financiaron para sacar este libro que se llama Encuentro de Historias y Sonidos de San Miguel Sinacapan, y es un libro que trae 9 guiones radiofónicos, ¿no? Porque para mí contar un cuento también es que contemos los sonidos que te dan la historia, te hacen estar en el lugar desde donde se están narrando los cuentos. Entonces aquí incluyo pues toda la ambientación sonora que existe en mi comunidad, ¿no? Desde el canto de los gallos, desde el canto de los grillos, desde los truenos, la lluvia y todo. Entonces, pues este libro trae 9 cuentos, 9 guiones radiofónicos en náhuatl, traducidos al español, al inglés y al francés. Al inglés hizo la traducción Ricardo Rodríguez Ramos, un amigo que vive en Jalapa, Veracruz, y la traducción al francés lo hizo una amiga que es francesa, que se llama Amélie Paf. Y bueno, mucha gente me platica, ¿y cómo pudo hacer la traducción? Pues es que ella vivió casi un año aquí en la comunidad, aprendió a hablar náhuatl, ¿no? Y entonces a ella, pues de alguna manera se le facilitó mucho hacer esta traducción. Y pues aquí está el libro, Encuentro de Historias y Sonidos de San Miguel Sinacapan y el Mundo. Araceli, perdón que te interrumpa. Y bueno, ahorita continúas con lo que nos ibas a decir y nos encantaría tal vez escuchar alguno de tus cuentos. Claro, a eso iba, ¿no? También porque al mundo, ¿no? Porque para mí siempre ha sido muy importante que una de las maneras que podemos cambiar también este país y las desigualdades es que nos conozcan, ¿no? Que sepan que las comunidades indígenas existen y que también tienen su conocimiento y que también su conocimiento es valorado hacia lo exterior, ¿no? Aquí en nuestra comunidad hay muchas mujeres curanderas, parteras, que saben que son empíricas, sí, pero que a lo largo de su vida pues han adquirido ese conocimiento, ¿no? Como bien dicen, los años no son de embalde. Y bueno, les voy a contar un cuento que se llama Mi papá y el pájaro. Pero se los voy a leer en náhuatl, ¿les parece? Y ya luego les hago la traducción. Claro que sí, gracias. Sí. No te iscaltiscau iguan chicte. Taishnestiani, Malin, Tetapuhuique y Camastakionome Shuwit, Esteban, Malini te iscaltiscau que piasempo el guantastolo y Shuwit. Juana, Iguaina Malin que pia yipowal guan mastakio ella Shuwit. Kakiste hekat iguan chictesme. Malin, ne quema no te iscaltiscau tocoseto ya calteno. Se pasa pewak munecuicatia se chicte. Exemi cual sin que me quiquisía guano te iscaltisca guamo que matía cani gualaya. Esteban.
Tikaki keniwin kakisti. Malin. Kana. Moneki maseki kaki. Esteban. Yon teinika seki nita chiktehme. Mukaki keniu tatapuwa wan kisa hin wan kitzakua hin tatzakuiloni. Malin. Kemanikalakito paneni kitaya tamanin tatzakuiloni. Amo yehua te nikmatokaya wan niktapowaya. Te nikmahmaya keman nikualantoya. Te niktopewaya keman nechnowatiaya mas niktzakua o keman sayo niknekia nikchiwas. Se tatzakuiloni ikamiak xuwik. Wan sepa nikaki keniu kikisi yon chikte. Nimitel cual si niknakaskakik. Nimotali hitetzetet no te iskaltihkau. Ompa tokosetoya itechikpal. Kicha tonika sekita sin chikte. Mokaki in chiktehtzin. Esteban. No si guapil. Chimuisiwili. Komamo ya tin chiktehtzin guanamo tikakitijo. Mokaki que motapowa inta tzakuiloni. Malin. Mansin. Antigmatikani yetok yon tenika sekita chiktehme. Amo tehnech nankili. Telisiutoya neka ampatapalol chiutoya. Amo nikmatikanika ni pewas. Niktemos. Inkali semitelwei katkawan santeinamo kiti. Pewa huehuetzi. Tecatme, tilma, semasot. Malin. Semi ni huesca unictemo inte pos sepa ni tapipillos atepa ni ectatali. Que manicalan kisak ni kitak no te iskaltika uno notstoya iguain chikte. Pansi. Que ni monotza in chikte. Mokaki keme mo kikishilia. Esteban. Se café in chiktehtzin. Malin. Nicolitas que ni monotza siguan. Esteban. Monekieski yoli. Wiki. Tiuhuiscalistic. Amo huescawan nechcuitiquisas notosocaicniwan. Malin. Ocachenek nequianic matisok no te iscaltiscau cuain chicte mochiuques hueitasoscaicnime. Cuelcan guantiotac mononotzaya. Nesnictalili hat guantaolsin no te iscaltiscau monequillas yehua te huesca tequititiu. Cuain chicte no yahki. Mimiluiat guan mocuicatia in chicte. Malin. Wenok macuil tonalme. Calteno ni tapacto ya guan que man sepa ni kikisillon chicte. Que me heshpa timo kikishiliki guan quema yahki. Nehni molguia kikaki que amo no te iscaltiscao kinanki listo ya. Que me hospa wala guanospa amo nikitako. No te iscaltiscao amo esto ya. Satepan nictastanis no hueyinan, que ye no te iscaltisca guain chicte sen yasque. Kakisti se costastatzotzon. Juana, y te chinse managua, ekmiake tinemi guan sayo, se quintok ni guan teñi guan huelmonos notzas y no cuisitzin. Guanamo sayo, mumatoka, taini yolo senetoque. Malin. Ni clasikamati que in chicte walas nechnos notzako. Igualtita no te iscaltiscao, mas kitaki que ni usted toque. Guan yehuak, amo walajo, guain te posmecat, amo caquístico. Bien, pues ahora les voy a contar en español mi papá y el pájaro. Personajes: Esteban, papá de María de 38 años. Juana, abuela de María de 73 años, y María, narradora de 12 años. Sonidos del aire y pájaros. María: hace mucho tiempo mi papá estaba sentado afuera de la casa, cuando de pronto empezó a cantar un pájaro. Era tan fino el chiflido de aquel pájaro que mi padre no podía identificar de dónde provenía. Esteban: ¿escuchas ese chiflido? María: no,
Hay que escuchar bien. Esteban, ve por unos binoculares, sonidos de la puerta cuando abre y cierra. María, al momento de entrar a la casa me parecía estar viendo una puerta distinta a la que tocaba, que abría, que azotaba cuando estaba enojada. La puerta que golpeaba a trancazos porque me obligaban a cerrarla, o cuando solo lo hacía por puro gusto. Era una puerta que tenía mucho musgo. Por fin había escuchado el chiflido de aquel pájaro. Me era tan especial en los oídos que me quedé sentada en la banqueta. Mi papá seguía esperando en su banco, esperando sus binoculares. Sonidos, canto de la primavera. Esteban, hija, apúrate que el pájaro se va a ir y ya no lo vamos a ver. Sonido, puerta que se abre. María, ma, ¿sabes dónde están los binoculares de papá? No me contestó nada. Andaba muy ocupada en quehaceres de la casa. No sabía por dónde empezar porque la casa era enormemente grande y con tantas cosas. Sonidos, caen zapatos, ropa, martillo, un desarmador. María, me llevé mucho tiempo entre desacomodar y volver a acomodar. Cuando salí me di cuenta de que mi papá estaba de frente con el pájaro. Papá, ¿cómo se llama el pájaro? Sonidos, chiflido de pájaro y después del Señor. Esteban, es una primavera. María, también me gustaría platicar con la primavera. Esteban, eso tiene que ser poco a poco. Ven, vamos adentro, que yo me tengo que ir a trabajar. No tardan en llegar mis compañeros. María, me quedé con ganas de saber más, pero papá estaba apurado. A partir de ese día, mi papá y el pájaro se hicieron amigos. Todas las mañanas y las tardes platicaban. Yo le ponía su agua y su maíz arribita de un árbol, donde mi papá le puso un recipiente. Papá se tuvo que ir muy lejos a trabajar y el pájaro también se fue. Sonidos, agua regándose y canto de la primavera. María. Una semana después estaba lavando ropa fuera de la casa. Cuando volví a escuchar el chiflido de la primavera, le devolví el chiflido y me contestó. Nos chiflamos solo 3 veces y luego se fue. Creo que se dio cuenta que no era mi papá quien le estaba respondiendo. Vino en 2 ocasiones y después de ese momento lo perdí de vista. Se dio cuenta que papá no estaba, entonces le pregunté a mi abuelita por qué el pájaro y mi papá se habían ido. Sonidos, arreglos con violín. Juana, el universo, habitamos muchos seres vivos y solo algunas personas tienen el don de platicar con los animales. Más que un contacto físico, hay un contacto espiritual que los hace ser uno. María, entonces entendí que el pájaro había platicado conmigo, que había sido mandado por mi papá para que viniera a ver cómo estábamos. Pero desde ese día ya no regresó y el teléfono no ha sonado. Este cuento me entristece un poco porque no solamente es una historia de una niña, sino que es una historia de muchas niñas que nuestros padres quieren una vida mejor para nosotros y se van a otro país. Y pues nos queda como esa inquietud, ¿no? Esa inquietud de por qué se van, por qué nos tienen que dejar, por qué tienen que irse a trabajar si aquí pues pueden estar con nosotros. Muchísimas gracias, Araceli. Un cuento muy lindo y muy conmovedor. Y además, bueno, la descripción, la narración nos lleva a escuchar el canto de la primavera, los sonidos y demás. Muchas gracias. Y bueno, déjenme decirles que además Araceli efectivamente regresa a su comunidad y tiene una serie de proyectos con jóvenes, con niños vinculados al teatro, pero también participa
con organizaciones por los derechos de las mujeres y una cantidad impresionante de actividades que realiza la queridísima Araceli. Muchas gracias, Araceli, por estar aquí con nosotros y esperamos que no sea la única vez que nos visites, que podamos abrir este espacio para ti nuevamente. Muchas gracias, Adriana, y es un gusto estar. Un saludo a todos y esperemos que pronto volvamos a coincidir. Muchas gracias. Tazocamatic miak. Tazocamatic. Felicidades, Araceli. Muy, muy bonito tu cuento. Muchas gracias. Un saludo. Igualmente. Con esta interesante conversación con nuestra invitada Araceli Vázquez, terminamos esta emisión 24 de Diálogos y Debates y los esperamos el próximo miércoles en el canal de la Jornada de Oriente de YouTube, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, el próximo miércoles, estaremos para vernos y escucharnos. Gracias.